La celebración judía cuando nació Jesús probablemente estuvo relacionada con la fiesta de la Pascua, el Pesaj, o en la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, ya que Jesús nació en la época de la fiesta de Pascua. Lucas capítulo 2, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 29. La fiesta de la Pascua, el Pesaj. La Pascua es una de las fiestas más importantes en el calendario judío, en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 14, y Levítico capítulo 23, versículos 4 al 8. Se celebra en marzo o abril y conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14. La fiesta incluye la cena de Pascua, el sacrificio del cordero y la quema de pan sin levadura, en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14, y Levíticos capítulo 23, versículos 4 al 8. La fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. La fiesta de los tabernáculos se celebra en septiembre u octubre, en Levíticos capítulo 23, versículos 33 al 43, y Deuteronomio capítulo 16, versículos 13 al 15. Se conmemora el tiempo que los israelitas pasaron en el desierto y la protección de Dios, en Levítico capítulo 23, versículos 33 al 43. La fiesta incluye la construcción de cabañas y la celebración de la cosecha, en Levítico capítulo 23, versículo 33 al 43, y Deuteronomio capítulo 16, versículos 13 al 15. La circuncisión y la presentación en el templo. Jesús fue circuncidado al octavo día después de su nacimiento, en Lucas capítulo 2, versículo 21. Y Génesis capítulo 17, versículo 12. Fue presentado en el templo en Jerusalén, donde se ofreció un sacrificio de palomas, en Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24, y Levítico capítulo 12, versículo 1 a 8. La infancia de Jesús. Jesús nació en Belén, Judea, alrededor de 4 antes de Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 17, y Mateo capítulo 2, versículos 1 al 6. Fue criado en Nazaret, Galilea, donde su padre José era carpintero, en Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52, y Mateo capítulo 13, versículo 55. Jesús aprendió el oficio de carpintero de José y probablemente hablaba arameo y hebreo, en Mateo capítulo 13, versículo 55. Marcos capítulo 6, versículo 3. La cultura judía de la época. La sociedad judía estaba dividida en varias sectas, incluyendo los fariseos, saduceos, esenios y celotes, en Mateo capítulo 3, versículo 7, y Marcos capítulo 2, versículo 16, y Lucas capítulo 5, versículo 30. La sinagoga era el centro de la vida judía, donde se leía la Torah y se oraba, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20, y Mateo 4, versículo 23. La comida kosher era una parte importante de la vida judía y se seguían estrictamente las leyes de la dieta, en Levítico capítulo 11, versículos 1 al 47. Y Deuteronomio capítulo 14, versículos 1 al 21. La educación de Jesús. Jesús probablemente asistió a la escuela de la sinagoga en Nazaret, donde aprendió a leer y escribir, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Estudió la Torah y los profetas y se convirtió en un experto en la ley judía, en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, y Lucas capítulo 24, versículos 44 al 45. Que el Señor nos dé el conocimiento que necesitamos. Amén. Bendiciones. Saludos.